Tenemos una simulación de algunos elementos. Que tenemos aquí un bloque de hierro, un ladrillo, agua y aceite de oliva. Bien, y tenemos aquí la opción de 2 calentadores. Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando pongamos algunos de estos elementos al calor. Bien, para explicar un poquito qué es lo que está pasando a nivel microscópico cuando le entregamos energía a un sistema. Bien, supongamos que pongamos el agua acá y el agua aquí se ve que tiene algunos simbolitos que dicen E, que son símbolos de energía, como dice acá. Bien, lo que va a ocurrir es que cuando ustedes, por ejemplo, calientan el agua, vamos a poner aquí los símbolos de energía, ustedes, por ejemplo, la ponen al fuego, no, ¿qué dice? Entonces está acá, ya, super. La ponen al fuego, lo vamos a dejar entonces ahí que caliente harto rato, y el fuego le va a estar entregando energía a las partículas. Ya vimos que la energía era, por una definición, cuál va a ser la capacidad de generar un trabajo, entonces en este caso el trabajo que está entregándose es la de parte del elemento que calienta el agua a el agua que está en el recipiente. Bien, y esa energía lo que va a hacer es aumentar la energía cinética microscópica de las partículas. Bien, eso quiere decir que cada partícula que está más o menos quieta en el agua se va a comenzar a mover, a agitar un poquito más. Como ustedes ven ahí, cada vez que le llega un paquetito de energía, el agua se agita un poco, y hay algunas moléculas que se agitan tanto que comienzan a escapar en forma de vapor. El agua recibió tanta energía que comienza a hervir. Y una medida de cuánto se están moviendo esas partículas es lo que conocemos como temperatura. Bien, entonces un material que tenga una mayor temperatura va a significar que sus partículas se están agitando más violentamente, que se están moviendo más. Bien, entonces en este momento el agua está hirviendo porque tiene bastante calor residual y de hecho ustedes pueden imaginarse que, o pueden haber notado que el agua mantiene bastante bien el calor porque el agua después de hervirla, después de un rato bastante grande después de hervirla, se mantiene bien caliente. Entonces el agua sigue hirviendo, ya no tanto, sigue escapándose un poco de energía, pero si es que yo la enfrío, si yo le pongo algo frío en contacto, lo que va a ocurrir es que esa energía se le va a robar, y va a tener entonces cada vez menos energía. Hasta que entonces llega un punto donde no hay una transferencia de energía y eso ocurre cuando las temperaturas son más o menos las mismas. Cuando el agua entonces se comienza a enfriar, lo que pasa es que va nuevamente a cambiar de estado, va a dejar de hervir primero, va a quedarse como agua líquida tranquila y después eventualmente va a convertirse en un sólido, o sea, se va a transformar en hielo. Lo mismo va a ocurrir con otros materiales, como por ejemplo el aceite de oliva. ¿Qué va a ocurrir con el aceite de oliva? El aceite de oliva puede también recibir mucha energía, pero los aceites en general no hierven a una temperatura tan baja como la del agua. Bien. Por lo mismo es muy raro ver que de una olla con aceite, por ejemplo, salga vapor. En cambio, de una olla con agua que ustedes ponen al fuego van a ver que sale vapor porque el agua hierve a una temperatura baja comparada con el aceite. El agua hierve a 100 grados Celsius, mientras que el aceite hierve a temperaturas mucho más altas. Las distintas propiedades químicas de distintos componentes hacen que tengan distintos puntos de ebullición, que es el punto al que hierve, o puntos de fusión, que es el punto al que se derrite, que pasa de sólido a líquido, o viceversa. Por ejemplo, la mantequilla tiene un punto de fusión que es un poco más alto que la del agua porque puede existir sólida o más o menos sólida a una temperatura ambiente, mientras que el agua a temperaturas de 0 grados Celsius y mayor no existe sólida. Y por el otro lado tenemos aquí unos sólidos, que son aquí, está el hierro y un ladrillo, y que vamos a proceder a calentarlos. Y cualquier elemento, ustedes a medida que lo van calentando, va a aumentar su temperatura y luego va a cambiar de estado. Pero hay algunos elementos que pueden cambiar su temperatura un poquito más rápidamente que otros. Bien, por ejemplo, si ustedes calientan un pedazo de metal, se va a calentar mucho más rápido y va a transmitir el calor mucho más rápidamente que si es que ustedes calientan un pedazo de madera. Bien, ustedes pueden hacer la prueba. Si es que en la once o en alguna comida suelen tomar té,
Sírvanse un té muy caliente y dejen adentro de la taza una cuchara de metal y una cuchara de palo. Después, muy probablemente, cuando vayan a tomar la cuchara de metal, se vayan a quemar porque el metal puede captar y por lo tanto también transmitir muy fácil y rápidamente la temperatura. Soy Irene dice, profe, que hay energía del agua desde arriba. Ah, sí, porque el aceite de oliva todavía está tirando un poco de energía hacia arriba. Y después entonces un cuerpo que recibe energía, por ejemplo estos que estuvieron bastante rato calentándose, van a después emitir, reemitir esa energía. Así entonces funcionan, por ejemplo, los guateros. Bien, los guateros son agua que ustedes calientan en una olla, o en el microondas, si es un guatero de semillas o de alguna otra cosa, y ustedes se los llevan y esa agua mantiene el calor durante mucho tiempo y mantiene esa energía durante mucho tiempo y después le va emitiendo lentamente. Si entonces ahora enfriamos esto, vamos a quitarle entonces esa energía que tenían o que le entregamos. Y llegan nuevamente a un estado de equilibrio. Podremos montar estas cosas. Si podían. Entretenido. Hay muchas cosas que se pueden probar acá. Bien, entonces, vamos a volver a una simulación un poco más atrás para hablar de cómo es que se ve la temperatura. ¿Y qué significa temperatura? ¿Qué significa que, por ejemplo, la temperatura del cuerpo sea 36.5 grados o algo así? Entonces vamos a ir a este que es una simulación de gases, pero es completamente válida para otros materiales como líquidos y sólidos también. Entonces aquí vamos a tener una cajita con gases y aquí tenemos la temperatura en, vamos a poner en grados Celsius porque no sé si es que saben bien qué es un Kelvin. Y vamos a, con este bombín, meter gases acá. Nos metemos algunos gases, pum, 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 ya, listo. Lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Entonces, los gases son el estado de la materia en el que las partículas tienen mayor libertad y por lo mismo no tienen una forma determinada, sino que se adoptan la forma que tienen del contenedor. Por ejemplo, aquí en esta cajita, el gas se adoptó a la forma que tiene el contenedor y si yo esto lo agrando, van a cambiar las partículas del gas, o si yo lo achico, también van a cambiar las partículas del gas. Van a adaptarse a la forma que tienen. Si yo dejo aquí esta compuerta abierta, las partículas van a salir. Bien, y si yo vuelvo a cerrar, las partículas se van a quedar acá adentro. José Irene dice que Kelvin era igual que los Celsius, se le sumaban 273,5. Sí, 273, 273,15, creo. Esos. Bien. Perdón. Entonces, vamos a enfriar este gas. Bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estas partículas que se estaban moviendo con muchas ganas, cuando chocan con algo frío, ese algo frío les va a quitar energía, entonces se van a comenzar a mover con menos ganas. Por lo tanto, no van a chocar tantas veces entre ellas y se van a ir mover lentamente, lentamente y más lentamente, teniendo entonces menor energía cinética y eso entonces el cuerpo humano, se define también el grado de movimiento promedio que tienen como la temperatura que sentimos de un material. En este momento entonces se está moviendo menos, hay menos energía de las partículas y por lo tanto va a haber una menor temperatura. Sin embargo, si esto yo lo comienzo a calentar lentamente, un poquito más rápido, ahí sí, bien. Esta fuente de energía va a darle energía a las partículas y cada una va a comenzar a moverse un poquito más rápidamente y eso va a significar que cuando le pegue a otra le va a transmitir más energía y esa energía se va a ir moviendo y difundiendo hasta que alcanza todas las partículas de gas que están acá.
Bien, este proceso yo lo puedo acelerar un poquito más y fíjense el indicador de la temperatura que está ahí arriba, dice en este momento menos 230 grados Celsius y subiendo cada vez más. Voy a acelerar un poquito más y entonces sube, 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 sube. Por lo tanto, esto es lo que ocurre cuando ustedes calientan un material. Bien, no necesariamente de calentar, de poner explícitamente al fuego. Si ustedes, por ejemplo, sacan un hielo del refrigerador, lo que están haciendo es calentarlo porque entra en contacto con un ambiente o materiales que están a mayor temperatura que él. Entonces sus partículas se comienzan a mover mucho más rápido. La única diferencia es que como el hielo es sólido, no tienen tanta libertad para moverse. Las partículas están en una red interconectada y las partículas pueden vibrar en posición nomás. Pero a medida que van ganando más energía se pueden liberar de esa red y por lo tanto el sólido comienza a perder su estructura y se convierte en un líquido, por eso se derrite. Y si ustedes siguen entregando la energía, ese líquido va a perder la poca estructura que tenía y se va a convertir en un sólido. Perdón, en un gas. Nada que ver en un sólido. Estaba pensando en el proceso completo. Así entonces es que un cuerpo puede cambiar de estado. Bien, ¿los ATM son presión o no? Sí, esta es la presión dentro del gas. Hay algunas leyes que dicen que la relación entre el volumen, la presión y la temperatura, que son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, que se combinan todas en la ley de los gases ideales. Muy, muy bacana esa materia, pero es algo más de química, al menos a nivel de colegio. Después eso también se puede explicar desde una perspectiva física. Bien, fíjense que si yo aumento el volumen, disminuye la presión, la temperatura se mantiene constante, y si yo disminuyo el volumen, aumenta la presión, pero la temperatura sigue manteniéndose constante. Bien, aquí yo también puedo meter otro material que es un poco más pesado y que va a entrar en equilibrio eventualmente con el otro material que era un poquito más liviano. Son muy geniales estas simulaciones, ustedes pueden usarlas para jugar y aprender al mismo tiempo que lo están haciendo. Bien, ya. Entonces, ¿cómo esto explica el experimento que hicimos la clase pasada, que era poner un hielo en un sartén, poner un hielo en un plato de madera y el sartén se sentía más helado, lo que daba la impresión de que tenía una menor temperatura, pero por mucho que pareciera tener una menor temperatura, podía derretir el hielo más rápido. Eso pasa porque hay algunos materiales que son aislantes térmicos y otros materiales que son conductores térmicos. Bien, y para eso entonces vamos a pausar la compartida un ratito. Entonces, el sartén, que era de metal, no los tengo acá, y en general todos los metales, como hablamos recién, pueden transmitir la temperatura y la energía tanto térmica como también eléctrica, por lo mismo son muy buenos aislantes, o sea, conductores eléctricos, de muy buena manera, por sus electrones libres. Bien, los metales tienen un tipo de enlace bien curioso, que se llama el enlace metálico, que hace que los átomos estén unidos por sus electrones, pero esos electrones los comparten todo, o gran parte de los átomos del metal. Bien, entonces, no tengo ni siquiera una cuchara acá. Entonces, los electrones no son de un átomo, sino que se comparten entre todos los átomos del material y eso hace que se puedan mover muy libremente. Por lo mismo, dado que ya vimos que la energía térmica es energía de movimiento, puede transmitirse muy fácilmente ese movimiento de partículas desde, digamos, la parte de la cuchara que está dentro del té caliente a la parte de la cuchara que está afuera, y por lo mismo si ustedes dejan la cuchara de metal dentro de una taza con agua caliente, dentro de una taza con té, se pueden quemar si es que la han dejado ahí por un buen rato. Bien, pruébenlo por favor con mucho cuidado si es que quieren. ¿Okay? En cambio, otros elementos como la madera o el plumavín se consideran aislantes térmicos y coincidentemente también son aislantes eléctricos porque no tienen tantos electrones libres, estos electrones no tienen tanta libertad de movimiento y por lo tanto cualquier cosa que les pegue no va a mover tanto los electrones y por lo tanto no va a continuar el flujo de energía dentro del material. Entonces, el sartén de metal es un muy buen conductor de la energía
térmica. Sin embargo, otros materiales como el plato de madera del experimento anterior no era tan buen conductor de la energía. Mi pregunta ahora es, ¿por qué el sartén se siente tan helado si es que puede estar a la misma temperatura? Bien, ustedes de hecho pueden llevar el ejercicio más al extremo aún preguntándose, perdón, dejando el sartén en contacto con el plato de madera, por ejemplo, toda la noche. Bien, si que los dejan en contacto toda la noche, la temperatura entre los dos se va a igualar, van a llegar a este equilibrio térmico porque por mucho que el plato de madera sea mal conductor de la temperatura, en una noche va a tener la oportunidad para llegar al equilibrio con el sartén de metal. ¿Por qué entonces el sartén se siente más helado, siendo que están a la misma temperatura? La respuesta está también en que el sartén es un muy buen conductor de la temperatura, el metal, y qué es lo que sentimos las personas como frío. Cuando hace frío no necesariamente quiere decir, o cuando ustedes sienten frío no necesariamente quiere decir que haga frío, sino que algo esté helado o que ustedes sientan frío, está más relacionado en qué tan rápidamente ustedes están perdiendo energía. Bien, entonces déjenme ver si es que hay alguna simulación de eso que nos pueda ayudar en esta página. Pero básicamente si ustedes, por ejemplo, ven su dedo microscópicamente, va a ser un montón de partículas que se están agitando y ustedes lo ponen en la madera y esa agitación no tiene ningún lugar donde ir. No tiene ningún lugar a donde ir y por lo tanto se va a quedar en su dedo. Sin embargo, cuando ustedes vayan, lamentablemente no hay ninguno de esos. Pero vamos a ver otra vez. Pero ustedes cuando vayan y tocan un sartén de metal o de cualquier otro material que transmite muy bien la energía, todo el movimiento que ustedes tienen en sus dedos se va a transmitir rápidamente al metal, porque tiene muchas partículas, los electrones que habíamos mencionado recién, que se pueden llevar ese movimiento muy rápidamente. ¿Qué va a pasar entonces? Todas las partículas de su dedo van a perder mucha energía cinética de manera muy, muy, muy rápida y por lo tanto van a bajar su temperatura drásticamente. Van a quitarle un montón de calor y eso entonces es lo que se siente como frío. Que algo esté helado no quiere decir necesariamente que esté helado, sino que le está quitando mucha, mucha energía. Y ustedes pueden hacer la prueba también de otra manera. ¿Quién de ustedes, respóndame en el chat, tiene, por ejemplo, un material distinto en el piso del baño y del pasillo o lo que sea que está afuera? Bien, quienes tengan, por ejemplo, baño dentro de la pieza, puede que tengan alfombra dentro de la pieza y en el baño cerámica, o que tengan baldosas en la cocina, por ejemplo, y afuera haya otro material, por ejemplo, piso flotante, quizás no es tan buena la comparación con el piso flotante, o algún otro tipo de alfombra, parquet, lo que sea. Entonces, este experimento, lo que ustedes pueden probar, funciona si es que tienen un lugar en su casa donde haya dos pisos de materiales distintos, ¿bien? E idealmente que sean muy distintos, como les decía, idealmente baldosa o cerámica y alfombra o tapiz, algo así, ¿bien? O incluso lo pueden probar con, si es que dentro del baño tienen un tapete, también lo pueden probar con la baldosa del baño y con el tapete. Entonces ustedes a pata pelada se paran y ponen un pie en la baldosa y un pie en la otra superficie. Mira, aquí, por ejemplo, me dicen un par de personas en el baño cerámico y mi pieza es piso flotante, va a funcionar. Mi piso es de madera y el de mi baño es de cerámica. Bien, yo creo que también va a funcionar. Entonces, prueben ustedes probar eso ahora mismo. Bien, se quedan a pata pelada y ponen un pie en la baldosa o cerámica y un pie entonces en el otro material. Dado que han estado en contacto tanto tiempo, esos dos materiales han tenido el tiempo suficiente para que estén a la misma temperatura. Bien, o sea, eso yo se los puedo casi asegurar, van a estar a la misma temperatura, pero no se van a sentir de la misma temperatura. Hay uno que se va a sentir más frío que el otro. Si van ahora y lo prueban, pueden contarme cuáles son sus descubrimientos.
por mientras que vayan a probarlo, si es que quieren hacerlo. Aquí hay otra explicación que encontré de los estados de la materia. Bien, vamos a hacerlo con agua. Vamos a enfriar esta agua. Ahí está súper enfriada. Bien, aquí está la temperatura en Celsius. Si es que comenzamos a subir la temperatura, ahí entonces ya no tenemos un sólido, tenemos un líquido. Si es que se fijan, pierden un poco la estructura, pero siguen viéndose, por ejemplo, atraídos por la gravedad. Se pegan aquí al fondo del recipiente, pero si subimos más la temperatura, las partículas se van a comenzar a mover más, hasta que llega a 100 grados. Y en 100 grados tenemos hervor. Ya, bien, entonces aquí tenemos algunos comentarios, tiene la misma temperatura y una compañera aquí dice, definitivamente la cerámica se sentía mucho más fría que el piso flotante. Es cierto, y muy importante aquí la elección de palabras, así que muy bien Ignacia, que dice que la cerámica se siente más fría que el piso flotante. Puede que no lo esté, como les dije, muy probablemente no lo esté, que estén a la misma temperatura, pero sí se va a sentir más fría. Porque transmite mejor la energía y por lo tanto les va a robar, les va a chupar su temperatura mucho más rápidamente que el otro material que actúa como un aislante. Por eso también la ropa se siente calentita. No es que la ropa sea calentita, sino que la ropa lo que hace es que no les va a quitar su energía y de hecho impide que su energía se vaya para otros lados. Así que ustedes se quedan ahí con su calor corporal y eso entonces hace que no sientan frío, por ejemplo, porque no están perdiendo energía. Lo que hice ahí fue aumentar la presión para que esto explotara. Se lo puede pasar a una olla a presión también. Vamos a volver entonces a hacer esto. Tenemos aquí un par de moléculas de agua que las vamos a comenzar a enfriar. En este momento el agua está en estado gaseoso, se está comenzando a condensar porque está bajando la temperatura. Ahí está bajo 100 grados, así que deberíamos tener agua principalmente líquida. Y nos estamos aproximando a 0 grados Celsius. Así que vemos como el agua está casi completamente en estado líquido y está quieta, ya prácticamente formando estructuras como esa acá que son sólidos. Bien, jóvenes, otras cosas que me gustaría que habláramos de esta materia, que por cierto, espero que les haya quedado claro por qué entonces el hielo se derrite más rápidamente en el sartén, dado que se siente más frío el sartén. Hay algunas escalas de temperatura que, como les comentaba recién, estaba la de Celsius, estaba la de Kelvin, que su compañera había mencionado la de Kelvin. En la de Celsius tenemos dos puntos importantes, que son el punto de 0 Celsius y el punto de 100 Celsius, que son cuando el agua hierve y el agua a 100 Celsius y el agua se congela a 0 Celsius. Esto no es una coincidencia, sino que se define de esa manera. O sea, es una definición que el agua hierve a 100 Celsius y el agua se congela a 0 Celsius. O sea, cuando se creó esta escala de temperatura, se pusieron esos dos puntos fijos y dado que el 0 y el 100 son dos números que, digamos, son fáciles de recordar y existe una relación sencilla entre ellos, aparte de que, perdón, si dejamos el máximo en 100, algunos numeritos nos van a quedar más fáciles de multiplicar, como por 10, 100, etc.
porque muchos de nuestros sistemas están en base 10. Así es como se define la escala de temperatura de Celsius. Bien, entonces una persona observó y hizo algunas mediciones y se dio cuenta ya que a este punto donde el agua se congela le vamos a poner 0 Celsius, mientras que a este otro punto donde el agua hierve le vamos a poner 100 Celsius. Después de eso se inventaron otras, como la escala Fahrenheit, que es la que usan algunos países de Estados Unidos principalmente, donde se hizo algo parecido, pero no para el agua, sino que para otro compuesto. Y por lo mismo hay una conversión. Existe que, por ejemplo, 0 grados Celsius son 32 grados Fahrenheit y 100 grados Celsius son 212 grados Fahrenheit. Entonces hay algunas mediciones de temperatura muy raras con respecto a eso. Bien, se los voy a mostrar acá. Y quizá a ustedes les ha aparecido si es que ustedes estaban configurando recién su teléfono, les aparece así el tiempo, la temperatura. Entonces, vamos a buscar aquí algunas imágenes de esto. Sí, aquí está bien. No, pero esta es muy chica. Esta está bien. Ya, esta. Bien, entonces esto es un pronóstico del tiempo, 23 de febrero de 2019 para Estados Unidos. Fíjense las temperaturas. Aquí hay algunas normales como 18, 19, 21, 35, mucho calor, 41, 63, 82 grados. Esos son grados Fahrenheit. Bien, si ustedes alguna vez vieron algún pronóstico del tiempo donde había temperaturas absurdamente altas, esos eran entonces temperaturas en Fahrenheit, muy probablemente. La temperatura en Celsius más alta que ha habido en el mundo creo que son como 62 grados, si es que la memoria no me falla, o por ahí, que es un récord dentro del desierto. O sea, esa es la temperatura ambiente, porque temperaturas en laboratorio se han alcanzado mucho más altas. En temperaturas más bajas, creo que son como 80 grados Celsius en la Antártica, si la memoria no me falla. Entonces, estas son temperaturas en grados Fahrenheit, y aparte de eso, en física se usan otras temperaturas que se miden en Kelvin, ¿bien? Que es acá que aparecía en la simulación. Déjenme mostrarle. Aquí entonces vamos a volver a la simulación y fíjense que ahí tenemos la relación 14 Kelvin o menos 259 Celsius. Si es que le damos temperatura, damos más temperatura. Por ejemplo, está ahí. Llegamos ahora a 73 Kelvin y ahora está a menos 200 grados Celsius. Damos un poco más de temperatura. Ahora entonces llegamos a menos 120 Kelvin, perdón, y menos 153 grados Celsius. Quienes tengan un poco más de ojo para la matemática pueden haberse dado cuenta que esa diferencia es constante y justamente es así como se mide la temperatura en Kelvin. La temperatura en Kelvin es una escala absoluta que le llamamos, que quiere decir que no tiene cantidades negativas, solamente cantidades positivas, y se define partiendo desde el punto donde la temperatura es la más baja posible. La temperatura más baja posible es 273 grados Celsius bajo cero, y no puede haber algo más frío que eso. Eso es un hecho, que no puede haber algo más frío que eso. Esto viene de leyes de la física fundamental, de cosas muy, muy, muy chiquitas. Porque más frío que eso, no hay movimiento de partículas. Y como yo les decía, el movimiento de partículas es lo que define la energía. Si ustedes se fijan ahí, estamos en 1 Kelvin, ahora estamos en 0 Kelvin y las partículas no se están moviendo. No puede haber entonces menos temperatura que eso, porque no puede haber menos movimiento que eso.
Por supuesto que si es que alguna de estas cosas cambia. Acá, por ejemplo, vamos a tener un grado de movimiento. Ahí incluso en 3 Kelvin estamos teniendo algún grado de movimiento. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que hemos aprendido en esta clase? Hemos aprendido varias cosas, yo creo, el origen microscópico de la temperatura, cómo se mueve la temperatura, por qué algunos materiales son tan buenos aislantes y otros no son tan buenos aislantes, y cómo ocurre o por qué ocurren los cambios de estado en la materia, y qué es lo que está pasando a nivel microscópico. Me gustaría que ahora entonces, que los fríos quiten la energía, sí, muy bien. Y muchos que no es por lo general los fríos, sino que cualquier cosa que tenga menos temperatura, bien. Un día de mucho calor, por ejemplo, ustedes pueden ponerse algo que no está necesariamente frío, sino que está a menor temperatura y les va a quitar un poquito la energía. Aunque obviamente si es que se ponen algo más frío, va a ser más agradable. Bien, entonces ahora me gustaría escuchar sus opiniones porque aquí podemos hacer varias cosas, bien, para la última nota de el ramo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que puede pasar? Podemos hacer, que será mi propuesta original, que era el video